Esto es algo que pasó en mi vida familiar y solo puedo compartir con los demás por medio de ustedes. Mi nombre es Noelia. Estoy separada de mi marido desde hace mucho tiempo. Transcurría el año 2001 y hacía 8 meses que vivíamos solos. Por suerte, había conseguido trabajo no muy lejos de la casa de mis padres. Durante el día, mis hijos se quedaban con ellos o venía mi hermana a cuidarlos. Ella también se tomaba la molestia de llevarlos y buscarlos del colegio. Cuando llegaron las vacaciones de verano, los chicos se repartían el día entre nuestra casa y la de mis padres. Una noche en la que ellos se quedaron a dormir con sus abuelos, yo estaba sola mirando la tele y de pronto me llamó la atención un ruido que venía de la galería trasera. Me levanté para ver qué era aquello y al llegar aprecié una sombra en medio de la habitación. Mi reacción fue prender rápido la luz del fondo. Pensé que se había metido un ladrón, pero al hacerlo no había nada. Fui a recostarme de nuevo, pero a los minutos de estar en la cama oí como si alguien se hubiera tropezado con una silla de la cocina. Me asusté nuevamente. No me quise mover de la cama y de inmediato comencé a escuchar un sonido muy particular. Era como si alguien hiciera rebotar canicas en el piso. Me levanté preocupada y sin hacer ruido, me fui acercando hasta la puerta de la cocina. Con mucha cautela, la abrí. Por la oscuridad no podía ver nada. Hasta que en un momento vi una bolilla correr por el piso en mi dirección y una sombra que se reflejaba en la pared como si una persona estuviera ahí en cuclillas. Cerré la puerta, trabándola con fuerza, y me fui corriendo al dormitorio. Me quedé ahí encerrada. Esa noche me dormí muy asustada. Al día siguiente, como era sábado y tenía descanso, fui a casa de mi mamá regresando tarde. Casi había olvidado lo que me ocurrió la noche anterior. Me puse a hacer los quehaceres de la casa. En un momento llamé a mi hija para que me ayudara a tender su ropa recién lavada en el tendedero del patio. Yo me retiré un momento para ir al baño y estando ahí, escuché a mi hija gritar desesperadamente. Salí rápido para el fondo y la vi entrar corriendo desde el patio de forma brusca. Trabé la puerta interna porque pensé que alguien se había metido a la casa. Me acerqué a mi nena. Ella no paraba de llorar y al preguntarle qué le pasaba, me dijo que luego de que yo le diera su ropita, se fue para extenderla y que muy cerquita en una esquina del muro medianero, vio a un hombre parado mirándola fijamente. Este sujeto era normal, salvo por los ojos que eran completamente negros y las manos exageradamente grandes con uñas largas. Lo primero que se me ocurrió decirle es que lo había imaginado, pero ella estaba segura de lo que vio. Nos quedamos allí y por esa noche no pasó nada más. Pero a la siguiente otra vez ocurrió algo raro. Dormíamos los 3 en mi cama con la tele prendida. Al poco rato me despierto por sentir que algo me recorría por la espalda. La sensación era como si alguien cerrara la puerta con un dedo atravesando de punta a punta todo mi torso. Al despabilarme bien me di cuenta de que no lo estaba soñando. Era real lo que supuse como un sueño. En verdad, estaba ocurriendo. Del miedo no me di vuelta, ni quise gritar para no despertar a mis hijos. La sensación que tuve es algo que no he podido olvidar, aunque ya han pasado tantos años. Con este suceso me preocupé mucho. Estos eventos habían comenzado a pasar seguido en casa y empecé a consultar con amigas y familiares qué podía deberse a esto. Por unos días, todo estuvo tranquilo hasta que en la noche del jueves 23 de enero pasó algo que cambió nuestras vidas. Estábamos los 3 en la cocina. Yo les preparaba de comer y ellos miraban la tele. En un momento, por el reflejo del vidrio cuya ventana daba al fondo, vi pasar a alguien, pero no quise decir nada para no asustar a mis nenes. Yo, un poco preocupada, me acerqué
para ver si había alguien en el fondo. Tenía un mantel colgado que se movía de un lado a otro de una manera inusual. No podía ser posible. Era noche, no había viento. Y en eso, siento que algo choca contra el vidrio de la puerta corrediza, pero no vi nada. Me acerqué hasta la luz y encendí el foco del patio. No había nada. Al hacer esto, el mantel dejó de moverse. No quise dar más importancia al asunto, así que solo me apresuré a preparar la cena. Luego de haberla realizado, llamé a mis hijos y nos sentamos a comer. Al terminar, mi hija recogió la mesa con la intención de lavar los platos en la cocina, pero cuando estaba atravesando la puerta del patio trasera, se quedó inmóvil, viendo algo. Me acerqué para ver qué sucedía, y contra el vidrio de la puerta, una mariposa de esas nocturnas, las negras, quería entrar a la casa. Chocaba incesantemente contra el vidrio. Lo extraño es que cuando la llamé por su nombre y ella le dio la espalda a la entrada, es ahí que esta mariposa entró. No sé por dónde entró. No logro explicarme todavía cómo hizo para ingresar. Me quedé toda la noche en su habitación. Tenía un poco de fiebre. Cada tanto se quejaba mientras dormía. Apenas amaneció, la llevé al médico. Le hicieron estudios, pero no le encontraron nada. Lo único que me dijeron es que capaz podía ser una gripe pasajera. Me la llevé de regreso a casa. Aparentemente estaba bien, solo un poco decaída. Pero a partir de allí, mi nena cambió rotundamente. Cada vez comía menos, se volvió huraña y se la pasaba encerrada en su habitación todo el tiempo. Una semana después, me desperté a mitad de la noche por sentir ruidos extraños en el comedor. Me acerqué sin hacer ruido y al llegar hasta ahí, rompí en llanto. Mi nena la encontré sentada sobre la mesa, rodeada de tierra negra. Cada tanto, comía un puñado de la misma. Yo la levanté sin pensarlo y la llevé al baño. Llorando, le pregunté, ¿por qué haces esto? Solo obtenía como respuesta más desconcierto. Ella me aseguraba no recordar nada. Al amanecer, fui al patio y busqué algún hoyo para ver si encontraba tierra removida, pero no encontré nada. Hasta el día de hoy no sé de dónde salió. Con los días, fueron tantos los sucesos inexplicables que acontecieron en mi casa que me es imposible contar todos. Yo solo los llevaba a dormir conmigo para tratar de protegerlos. Cerraba la puerta de la pieza con seguro por las noches en un débil intento de darnos seguridad. En una ocasión, me desperté por tener una sensación algo extraña. Abrí los ojos y vi a mi hija sentada en la cama hablando con alguien. Yo pensé que sería una pesadilla, pero al prender la luz, vi aterrada a un hombre detrás de ella, sujetándole la cabeza. Grité, y aquella aparición se desvaneció ante mis ojos. Mi hijita se despertó llorando, con el rostro demacrado y el cabello lleno de trencitas bien apretadas, algo inexplicable. Le di un apretón con mis brazos y con un llanto atroz trataba de que me dijera qué le estaba sucediendo, pero ella no hablaba, solo lloraba. Me puse a desarmarle las trenzas de su cabello y era una tarea muy difícil. Estaban muy apretadas. Al día siguiente, hablé con mi mamá y le conté todo lo que nos estaba sucediendo. Me recomendó buscar un sacerdote para que bendijera la casa. Pasaron 5 días hasta que conseguí un sacerdote que pudiera ir. En ese lapso de tiempo, sucedieron cosas horribles en mi casa. La noche antes de que viniera el sacerdote, los 3 dormimos juntos. Muy de madrugada, me desperté sobresaltada por los gritos desesperados de mi hija. Vi a mi costado y ella no estaba conmigo. No lo dudé. Me levanté rápido queriendo salir fuera de mi habitación para socorrerla. Pero la puerta me lo impedía, estaba trabada. Aun cuando le saqué el seguro y quité la llave, yo quería ir a la cocina a auxiliar a mi hija, pero no podía hacer nada. La puerta estaba trabada de tal forma
que suponía que alguien detrás la sostenía, impidiéndome salir al paso. Neurótica, dije en voz alta: «Dios mío, ayúdame, por favor». Apenas pronuncié esas palabras, la puerta se abrió de golpe. Corrí hasta la cocina y al llegar a la misma, vi a mi hija desmayada en el suelo, rodeada de unos gusanos negros. Me dio mucho miedo, pero la levanté en mis brazos y la metí al baño mientras la duchaba. Me di cuenta de que su cabello de nuevo estaba lleno de trencitas. Cuando me propuse desarmarlas, mi hijo entró corriendo, muy asustado, ya que las ventanas y las puertas de toda la casa se abrían y se cerraban solas. Sin dudarlo, me fui con mis padres. Al llegar con mi mamá, nos quedamos rezando hasta que ellos se durmieron. Yo me acosté con mi hija, la podía ver un poco más calmada, pero al día siguiente, para el horror de todos, tenía nuevamente esas trencitas en el pelo. Comenzó a bajar de peso rápidamente. Su rostro perdió vida, se la veía muy demacrada. Ya la habíamos llevado varias veces a la iglesia, pero nada cambiaba. Seguía perdiendo peso. Para empeorar, en casa de mi mamá comenzaron a suceder cosas inexplicables. Una noche, a eso de las 3 de la madrugada, escuché los gritos de mi madre, que me llamaba incesantemente. Al despertarme del todo, me di cuenta de que mi hija no estaba en la cama. Entonces, corrí a la habitación de mi mamá, la cual estaba horrorizada, abrazando a mi hija. Me comentó entre llanto que había ido a revisar el comedor por sentir a varias personas hablar. Al entrar, vio a mi hija sentada en una silla y detrás suyo, un hombre muy alto con las manos deformes, tocándole el cabello. Mi madre tragó saliva por la impresión. Con una voz entrecortada, llamó a mi hija por su nombre, y ésta al mirarla tenía los ojos oscuros, sin brillo. De pronto, aquel espectro la empujó, cayendo pesadamente al suelo. Pasaba el tiempo y todo empeoraba, pero todo era solo con ella. Comenzamos a hacer vigilia por las noches, todos cuidando a mi hijita. Esa madrugada me tocaba a mí el turno. Sin embargo, me agarró un sueño demoledor, tan intenso que me quedé sentada en los sillones del living. Me desperté sobresaltada por una risa macabra que inundaba el ambiente. De inmediato, fui corriendo a mi habitación y no estaba mi hija. Me acerqué a la cocina y en el suelo, mi hija se revolcaba en sus propios excrementos mientras se reía desafortunadamente. Yo me puse a llorar de la impaciencia. La situación me desbordaba por completo. Llamé a mi hermana entre las 3 de la mañana y con mucho esfuerzo la pudimos higienizar. Una amiga de mi madre me contó que había alguien que nos podía ayudar. Un anciano, un sacerdote jubilado, decían que él tenía fama de curar. El padre dijo que la metiéramos a la habitación y lo dejáramos solo. Desde afuera, se escuchaba cómo el padrecito oraba y los gritos de mi hija, hasta que en un momento oímos una voz extraña, una voz gruesa y gutural que pronunciaba palabras inentendibles. El anciano salió de la habitación y nos pidió que lo lleváramos hasta la casa. Mi primo lo llevó. Mi hija estaba peor que nunca. Insultaba y gritaba todo el tiempo. Casi no podíamos sujetarla. Tenía una fuerza descomunal. A la hora volvió el padre con mi primo y nos pidió que lo acompañáramos con las oraciones. Nos paramos alrededor de la cama, tomados de la mano. Mi nena se retorcía en la cama. Estaba mojada por la transpiración. A medida que continuaba la oración, se ponía peor. El padre la roció con agua bendita y ella se paró de un salto. Nos pidió que la sostuviéramos mientras hacía la señal de la cruz. Con mucho esfuerzo, le dio a beber agua bendita. Inmediatamente, comenzó a vomitar bolas de gusanos negros con un olor nauseabundo. Vomitó muchas veces hasta que se quedó sin fuerzas
desplomándose en la cama. El padre nos indicó que la bañáramos cuando ya estaba más tranquila. El anciano solo se sentó a su lado y oró casi 2 horas. Yo estaba en un rincón, rezando a Dios para que nos librara de ese mal. Al rato, el sacerdote me pidió un vaso de agua. Al regresar, vi cómo impuso su mano sobre la frente de mi hija, haciendo la señal de la cruz. En ese instante, la misma mariposa negra que había visto en mi casa apareció de la nada, revoloteando en aquella habitación. Estuvo unos momentos hasta que salió por la ventana. A partir de ese día, mi hija comenzó a recuperarse lentamente. El sacerdote continuó yendo a mi casa por 3 meses hasta que mi hijita se recuperara bien. Nunca volvimos a nuestra antigua casa. Hoy tiene 21 años. Mi hijita, aquella aparición, nos sigue acechando. Digo esto porque mi nena despierta con trencitas en el cabello. Para evitarlo, decidí cortárselo. Comencé a asistir a la iglesia. Hasta hoy no sé la razón. No encuentro explicación. Créditos al autor. Si has disfrutado de esta historia, te invito cordialmente a seguirme en Spotify, brindar tu apoyo con un me gusta y compartir tus valiosos comentarios. Tu participación significa mucho y agradezco sinceramente que formes parte de nuestra comunidad. Además, si posees tu propia historia que anhelas compartir, no dudes en enviármela a través de mi correo, cuya dirección puedes encontrar más abajo. Tu contribución desempeña un papel fundamental en la creación de más contenido escalofriante en el futuro. Recuerda siempre que estás inmerso en el cementerio de las historias.